Nadie te dice la verdad más incómoda, que el fracaso no duele tanto como el arrepentimiento, que el miedo que sientes ahora no es la señal de que debes detenerte. Es la señal de que todavía te importa algo. El polvo olía a derrota. Caliente. Seco. Como si la tierra misma hubiera decidido no soltar al lobo que yacía sobre ella. Las patas delanteras dobladas. El hocico pegado al suelo. Los ojos abiertos, pero sin ver. El sol aplastaba. Sin piedad. Sin preguntar. Y el lobo no se movía. No porque no pudiera, sino porque había olvidado para qué servía moverse. El silencio era perfecto. Esa clase de silencio que no consuela, que no envuelve, que solo amplifica lo que ya estaba roto adentro. Una hormiga cruzó frente a su nariz. Siguió su camino sin mirarlo. El lobo la observó hasta que desapareció entre las grietas de la tierra. Nadie lo estaba esperando. Nadie sabía dónde estaba. Y lo peor era que él tampoco lo sabía. Fue entonces cuando comenzaron las dos voces. La primera era suave, razonable, casi amable. Mira cuánto has intentado, decía. Mira cuántas veces te has levantado y has vuelto a caer. Ya demostraste que lo intentaste. Eso es suficiente. Nadie te va a culpar. La voz era cómoda como una sombra al mediodía, como la promesa de que si te quedas quieto, el dolor para. Y tenía razón en algunas cosas. Había intentado. Había caído. Muchas veces. Pero entonces llegó la otra voz. Más pequeña. Más temblorosa. Como una llama al borde de apagarse. Si te rindes hoy. Silencio. ¿Quién serás mañana? El lobo cerró los ojos. No quería escuchar ninguna de las dos. Porque la voz cómoda le ofrecía paz. Y la voz débil le ofrecía verdad. Y la verdad duele más que el polvo caliente bajo el cuerpo. Ninguna ganó. Todavía no. El lobo seguía en el suelo. El sol seguía aplastando. Y las dos voces seguían hablando. Como siempre lo habían hecho. No había una catástrofe. Eso era lo más difícil de explicar. No había un momento grande donde todo se rompió. No había una traición enorme. No había un error que se pudiera señalar con el dedo y decir, ¡ay! Fue ahí. Había sido lento. Casi invisible. Como el agua que gasta la piedra. No de un golpe, sino de gota en gota. Primero fue aquella mañana en que el lobo decidió no ir a explorar el nuevo territorio. Mañana, se dijo. Mañana estará mejor el clima. Mañana llegó. Y el lobo encontró otra razón. Después fue la carrera que no terminó. No porque sus patas fallaran, sino porque a mitad del camino pensó, ¿y si llego al final y no hay nada? Y se detuvo. Solo. En medio de ninguna parte. Y luego estaba la manada. Los que sí corrían. Los que llegaban. Los que aullaban al llegar a la cima. El lobo los veía desde lejos. Y en lugar de acercarse, retrocedía. No soy como ellos, pensaba. Ellos tienen algo que yo no tengo. Pero lo que no veía el lobo era que ellos también habían caído. Solo que habían decidido no quedarse en el suelo. Las decisiones pequeñas nunca parecen importantes. Solo hoy no. Solo esta vez me detengo. Solo este miedo escucho. Pero se acumulan. Como el polvo. Como el calor. Como el peso que ahora sentía el lobo sobre el lomo, sin que nadie lo estuviera empujando. Se había abandonado a sí mismo. No de golpe, sino de gota en gota. Y ahora yacía en el suelo, preguntándose cómo había llegado hasta aquí. La tortuga no hizo ruido al llegar. Nunca lo hacían. Solo apareció. Como si siempre hubiera estado ahí, y el lobo apenas la estuviera viendo. Se detuvo a un paso de él. No dijo nada durante mucho tiempo. El lobo esperaba consuelo. O palabras grandes. O alguna verdad envuelta en luz. La tortuga miró el cielo.
Luego miró al lobo. Y habló. Despacio. El miedo no desaparece cuando estás listo. El lobo esperó más. Desaparece cuando decides que es menos importante que lo que quieres. Silencio otra vez. El viento sopló por primera vez en horas. Solo un segundo. Apenas suficiente para mover el polvo. Llevas mucho tiempo esperando no tener miedo, dijo la tortuga. Eso no va a pasar. El lobo abrió la boca para protestar. Para decir que él sí había intentado. Que él sí había querido. Que no era tan simple. Pero la tortuga ya se movía. Lenta. Sin prisa. Sin quedarse a ver si el lobo entendía. Solo dijo una cosa más antes de perderse entre las rocas. El suelo también es un lugar para comenzar. Y desapareció. Sin más. Sin abrazos. Sin promesas de que todo iba a estar bien. Porque la tortuga sabía algo que el lobo todavía estaba aprendiendo. La verdad no necesita ser cómoda para ser útil. La decisión. El sol seguía aplastando. La voz cómoda seguía hablando. No tienes que hacer nada hoy. Mira cómo te sientes. Espera a estar mejor. Y el lobo escuchó. Como siempre. La escuchó completa. Y luego decidió algo que nunca había hecho antes. No ignorar la voz. No pelear con ella. Solo. No obedecerla. No se sintió valiente. No sintió fuerza nueva en las patas. No hubo música. No hubo señal del cielo. Solo una pregunta muy pequeña que se hizo a sí mismo. ¿Quién quiero ser cuando esto termine? Y en el silencio de esa respuesta, movió una pata. Fue el movimiento más torpe de su vida. La pata derecha se dobló mal. El hocico raspó el suelo al levantarse. Tosió polvo. Los ojos le ardieron. No fue heroico. Fue vergonzoso, en realidad. Si alguien lo hubiera visto, habría pensado que el lobo estaba herido. O viejo. O los dos. Pero había algo distinto en este movimiento comparado con todos los anteriores. Todos los anteriores los había hecho esperando sentirse listo. Esperando que el miedo se fuera primero. Esperando las condiciones perfectas. Este lo hizo sin esperar nada. Sin garantías. Sin saber si iba a funcionar. Sin saber si iba a valer la pena. Solo se puso de pie. Torpe. Lento. Pero de pie. Y el viento sopló otra vez. Esta vez un poco más largo. Como si la tierra hubiera estado esperando ese movimiento para respirar también. Los días que siguieron no fueron gloriosos. No hubo transformación. No hubo momento donde el lobo despertara sintiéndose completamente diferente. La voz cómoda seguía llegando cada mañana. Puntual. Perseverante. Hoy es mal día. No estás en tu mejor momento. Ayer ya fue suficiente. Pero el lobo había aprendido algo nuevo. Que las voces no necesitan permiso para hablar. Solo necesitan permiso para decidir. Y ese permiso ya no lo daba. Corrió cuando no tenía ganas. Exploró cuando tenía miedo. Se equivocó 3 veces en una semana. 4 la siguiente. Pero cada vez que se equivocaba y volvía a intentarlo, algo pequeño cambiaba. No sus patas. No sus resultados. Su relación consigo mismo. Empezó a cumplirse promesas pequeñas. Hoy voy a llegar hasta aquella roca. Y llegaba. Hoy voy a intentar ese salto. Y lo intentaba. A veces caía. Pero lo intentaba. Y en ese cumplirse a sí mismo, tan silencioso, tan sin aplausos, nació algo que no tenía nombre. No era confianza todavía. Era algo anterior. El inicio de confiar. Como una semilla bajo el suelo. Que nadie ve. Que nadie celebra. Pero que ya está creciendo. El miedo al fracaso no miente del todo. Dice que podrías caer. Y tiene razón. Podrías. Pero lo que no dice es que caer no es el final del camino.
Es parte del camino. La pregunta nunca fue, ¿voy a fallar? La pregunta siempre fue, ¿qué voy a hacer con eso cuando ocurra? No eres el lobo que cae. Eres el lobo que decide levantarse sin saber si va a funcionar. Y esa diferencia es todo. Si esta historia habló de algo que llevas cargando, escribe en los comentarios la palabra lobo. Y completa esta frase. El miedo que más me ha detenido es. También cuéntame, ¿de qué país estás viendo esto? Quiero saber desde dónde llega esta historia. El suelo también es un lugar para comenzar.